Hola, mi nombre es César Gabriel Gopar Contreras, soy alumno del Instituto Tecnológico del Valle de Atlán, de la carrera de Ingeniería en Energías Renovables de séptimo semestre, y este video es para la materia de sistemas solares fotovoltaicos y térmicos. En esta ocasión vamos a, a resolver dos problemas planteados que nos piden diferentes, diferentes conceptos en los cuales abarcan el ángulo de zenit, el ángulo de azimut, el ángulo de declinación y varían dependiendo de la situación. Sin más por decir, vamos a ello. El primer problema que nos plantean es, dice lo siguiente. Calcula la declinación solar, el ángulo de cenit, el ángulo de azimut del Sol para la ciudad de Juchitán de Zaragoza con una latitud de 16.44 norte el 25 de septiembre a las 02:25 pm, tiempo solar. Entonces, para calcular el ángulo de declinación, esto lo vamos a hacer muy sencillo. Ángulo de declinación va a ser igual a ángulo de declinación es igual a menos 23.45 grados por coseno de 360 sobre 365 por D más 10, y esto entre paréntesis. D va a ser los días del año. Días del año. O sea, desde el 1 de enero se va contando primero 1, 2, 3, 4 sucesivamente hasta llegar a la fecha. En esta ocasión nuestra fecha es 25 de septiembre. Entonces va a ser del 1 de enero de este año al 25 de septiembre son 268 días. D va a ser igual a 268. Entonces, sustituyendo valores, nos queda que el ángulo de declinación va a ser igual a menos 23.45 grados por el coseno de 360 sobre 365 por 268 más 10 sería 278. Y aquí queda. Entonces, una vez ya resuelto esto, lo hacemos en la calculadora. Y esto nos va a dar un valor de menos 1.716 grados. Este va a ser nuestro ángulo de declinación. Pasamos con el inciso B, que el inciso B es ángulo de cenit, perdón. El ángulo de cenit lo vamos a calcular con la siguiente fórmula. Primero vamos a calcular lo que es alfa, porque nuestra fórmula del ángulo de cenit es igual a 90 menos alfa. Pero alfa, no conocemos alfa, entonces alfa es igual al seno a la menos 1. Abrimos corchetes de seno del ángulo de declinación por el seno de la latitud más el coseno de la declinación, del ángulo de declinación por el coseno de la latitud por el coseno de las horas ángulo, que eso ahorita lo vamos a mencionar. La latitud de nuestro problema nos dice que es de 16.44 norte. Ya tenemos la latitud, ya tenemos la declinación, y las horas ángulo es igual a, eso lo calculamos en una regla de 3, o son dos métodos. Yo lo calculé que 15 grados son igual a 60 minutos. Entonces, como tenemos 145 minutos que equivalen a 2 horas 25, nos equivalen minutos, entonces en minutos en horas son 2 horas con 25 minutos. En ángulo hora va a ser igual, aquí es ángulo hora, va a ser igual a 36.25.
Una regla de 3 sencilla que es 145 por 15 entre de 60 nos da 36.25. Otra forma es dividirlo entre de 4, y nos da este valor. Entonces ya tenemos el valor de HRA, que es ángulo hora, que es de 36.25. Entonces, sencillo, entonces hacemos alfa va a ser igual al seno a la menos 1 de seno del ángulo de declinación menos 1.71 por el seno de 16.44 más el coseno de menos 1.71 por el coseno de 16.44 y esto por el coseno de 36.25. Esto lo resolvemos en la calculadora y nos da un valor de 49.81 grados. Ahora nada más queda sustituir este valor en el ángulo de cenit. Ángulo de cenit va a ser igual a 90 menos 49.81 grados. Y el ángulo de cenit va a ser igual a 40.19 grados. Y este va a ser nuestro valor de ángulo de cenit. Aquí ya tenemos el ángulo de declinación. Este va a ser ángulo de cenit. Ya tenemos los dos ángulos que nos pide en el primero y nos falta calcular el ángulo de azimut. El ángulo de azimut la fórmula nos dice que es el seno del ángulo de azimut es igual al coseno de la declinación por el seno del ángulo hora, que es HRA sobre el coseno de alfa. Entonces, sustituyendo nos queda seno de azimut, ya conocemos esos tres datos, nos queda coseno de menos 1.71 por el seno de 36.25 grados sobre el coseno de alfa, que dijimos que era 49.81. Este resultado, esto lo resolvemos, pero como queremos calcular el ángulo de azimut, el seno nos va a quedar, ángulo de azimut va a ser igual al seno a la menos 1 de coseno de menos 1.71 por el seno de 36.25 sobre coseno de 49.81. ¿Qué hice aquí? Nada más el seno lo despejé y pasó a la menos 1. Entonces esto resolviendo en la calculadora, haciéndolo en la calculadora, nos da un resultado de azimut va a ser igual, el ángulo de azimut va a ser igual a 66.33 grados. El segundo problema nos dice, termina lo siguiente para una superficie orientada al sur con una pendiente de 25 grados. Vamos a anotar aquí el primer dato que tenemos, que es pendiente va a ser igual a 25 grados. En la ciudad de Juchitán de Zaragoza nos da una latitud, lo representamos con esta letra, latitud, ¿sí? 16.44 norte, la misma. Y la longitud la representamos con la L de menos 95.02 oeste. El día 1 de septiembre a mediodía, que serían las 12 del PM. Vamos a calcular el ángulo de declinación porque lo vamos a ocupar en la mayor parte de nuestras fórmulas y porque es conforme vayamos avanzando vamos a notar por qué lo vamos a calcular primero. Entonces, como sabemos, el ángulo de declinación es igual a sustituyendo valores dijimos que son los días, ¿no? Los días que transcurren desde el 1 de enero hasta la fecha que nos está diciendo. Entonces, estos quedan igual por D más 10, que serían 244. D es igual a 244. Del 1 de enero al 1 de septiembre, tomando en cuenta este año 2021, son 244 días. Pero como la fórmula nos dice D más 10, entonces serían más 10, aquí serían 254. Esto lo resolvemos en la calculadora y nos ahorramos un paso y nos da igual a 7.81 grados. Este es el ángulo de declinación.
El ángulo de cenit, vamos a calcular, ya dijimos que es ángulo de cenit es igual a 90 menos alfa. Entonces, cenit, el alfa, perdón, va a ser igual aquí, HRA va a ser igual a 0. A partir de mediodía, bueno, a mediodía, que son las 12 de la tarde, el ángulo 0, el ángulo hora va a ser 0 grados. Seno a la menos 1 de seno y alfa nos queda como 81.37 grados. Entonces ya procedemos a sustituir ángulo de cenit, inciso A, z es igual a 90 menos alfa, y z va a ser igual a 90 menos 81.37, y z va a ser igual a 8.63 grados. Este va a ser nuestro inciso A. Ya lo tenemos resuelto. Procedemos a el inciso B, que nos dice que quiere el ángulo de incidencia. Para el ángulo de incidencia vamos a necesitar la siguiente fórmula, que nos dice que, inciso B, perdón, dice coseno de I aquí lo que nos está dando AW es la latitud, ¿ok? AS es ángulo hora, o lo ponemos como HRA o AS. AS lo vamos a mantener como ángulo hora, pero en este caso va a quedar como 0 porque dijimos que es 0, ¿no? Entonces ya tenemos alfa, ya tenemos beta, y beta, perdón. Beta va a ser la pendiente que nos las está dando en el problema, que dice que es una pendiente de 25 grados. Va a ser igual a 25 grados. Entonces sustituimos. Este coseno va a pasar a la menos 1. Aquí esto nos va a dar igual. Todo esto de esta multiplicación es completa. Toda esta multiplicación nos va a dar un resultado de 0.8904 97 47 78, y eso le sacamos el coseno a la menos 1 de 0.89 04 97 47 78. Entonces, y nos queda como 27.06 grados. Y este es nuestro ángulo de incidencia. Vamos con el inciso C, que nos dice que nos quiere el haz de radiación directa. La fórmula del haz de radiación directa es, para que no nos enredemos y no nos metamos más en líos, vamos a calcular qué es I, porque vamos a empezar ahí. I, que es el valor que necesitamos en esta fórmula. I va a ser igual, N son los días que han transcurrido desde el 1 de enero al 1 de septiembre, que va a ser igual a 244. Entonces, I va a ser igual a, por cierto, I subiendo ese 0 va a ser igual a la constante terrestre. Ese valor ya no nos dan y no hay necesidad de modificarlo. La constante terrestre aquí nos queda como 1353, es la constante terrestre. El valor es de 1353. 1153 por 1 da lo mismo, más 0.034 coseno de 360 por 240 nos da un resultado de 87.840 entre 365.24. Resolvemos todo esto y nos da un resultado de 1352.48. Esto es I. Ahora procedemos a calcular otras incógnitas que se van a ocupar para calcular K. La fórmula de K que mencionamos anteriormente va a ser igual a WSS pi sobre 100 por pi sobre 180
entre paréntesis, la latitud por el seno de declinación por el seno de la latitud menos la pendiente menos la pendiente, uh-huh, menos la pendiente más el coseno de la declinación por el coseno de la latitud menos la pendiente por el seno de WSS. Esto sobre WS por pi 180, sobre 180 por el seno de la declinación por el seno de la latitud más el coseno de la declinación por el coseno de la latitud por el seno de WS. Aquí tenemos dos incógnitas, que es WSS y WS, que no las conocemos. Para ello vamos a calcular una de esas dos. ¿Por qué? Porque no vamos a calcular las dos y ya de ahí vamos a pasar a otro dato importante. WS es cuando amanece, el ángulo de cuando amanece el sol, y WSS es cuando se oculta. Entonces WS va a ser igual a menos coseno a la menos 1 de menos tangente de la declinación por la tangente de la latitud. De ahí WSS nos queda igual a menos 88.81 grados. Entonces, vamos para ocupar esos valores, los ubicamos, ya que tenemos estos, vamos a ubicarlos en esta fórmula. ¿Ok? Entonces sustituimos estos valores acá. K va a ser igual a menos 88.81 de ahí me dio un resultado a mí de K va a ser igual a menos 0.9481. Ocupé 4 decimales, menos, abajo no me dio 1.0114. Y esto nos da un resultado de menos de 0.9374. Recuerda que negativo sobre negativo es positivo. De ahí nos pasamos a la otra fórmula que dije hace rato, que era de y BW, y subíndice BW es igual a 1352.48, que nos dio el valor de I, que es 1352.48. Eso lo ponemos acá por la exponente de menos 0.9374, que es porque aquí el signo está afectando a este resultado, sobre el seno de alfa, que nuestra alfa era 81.37. Una vez que hicimos esto, en la calculadora lo insertamos, metemos los datos y nos va a dar un resultado de 524.036. De ahí ya tenemos este valor. Ahora vamos a la fórmula que es del haz de radiación, de radiación directa, que es igual a I. Esto es el haz de radiación directa es igual a 524.036 por el coseno de 27.66. Y esto lo resolvemos y nos da un resultado de 466.67. Y este es nuestro haz de radiación directa. Tenemos la fórmula de HO, que es igual a T sobre pi. Aquí vamos a sustituir datos. T es 24 por las 24 horas del día. Entonces HO va a ser igual a 24 sobre pi por epsilon 0, que dijimos que epsilon 0 es este valor del epsilon 0 es de 0.99, de 1353 por 0.99.
abrimos corchete, nos da menos pi sobre 180 por menos 92.31, que es WS, por el seno de 16.44, que es la latitud, por el seno de 7.81, que es la declinación, menos el coseno de 16.44, que es la latitud, por el coseno de 7.81 y por el seno de menos 92.31. Cerramos corchetes, resolvemos HO va a ser igual a 10.349.53. Este no es el resultado, este es un dato que nos va a pedir para la siguiente fórmula. La siguiente fórmula nos dice entonces es 214.6 sobre 10.349.53. Esto nos da igual a 0.02073. Este valor lo vamos a ocupar para la fórmula que es que es para obtener otro dato para la fórmula de la radiación difusa, que es F subíndice dm, que es igual a 1 menos 1.3 por K subíndice tm. Entonces, FDM va a ser igual a 1 menos 1.3 por 0.02073. Esto lo resolvemos en la calculadora y nos da un valor de 0.973. Ahora sí, este valor que tenemos lo pasamos a lo que es la fórmula de la radiación difusa. La radiación difusa va a ser igual a FDM por GO. Radiación difusa va a ser igual a 0.973 por 214.6, que es este valor, y nos da un resultado de 208.80 watts sobre metro cuadrado. Este es el inciso D. Ahora vamos a proceder al resultado del inciso E. El inciso E nos dice que quiere la radiación reflejada. La radiación reflejada va a ser igual a radiación reflejada va a ser igual a al factor de suelo por la incógnita GO, que es la incógnita que nos da la base de datos, por 1 menos coseno de beta sobre 2. Ya conocemos todos estos resultados. El factor de suelo es de 0.2. Entonces, la radiación reflejada va a ser igual a 0.2 por 214.16, perdón, 0.6. A ver. La radiación perdón, vuelvo a repetir. La radiación reflejada va a ser igual a 0.2 por 214.06. No tengo hojas blancas. No, aquí tengo estas. El inciso E nos pide la radiación reflejada. Entonces la radiación reflejada va a ser igual al factor de suelo. Va a ser igual al factor de suelo por GO, que es la base de datos la incógnita que nos dio la base de datos, por 1 menos coseno de beta sobre 2. Esto va a ser igual a 0, el factor de suelo va a ser igual a 0.2. 0.2, ese dato ya no nos dan, no, nadie lo investigó, ese dato ya no nos dan. Ese dato, bueno, tenemos 0.2 por GO, que dijimos que es 214.6 por 1 menos coseno de 25, que beta es la pendiente que tiene la ciudad, sobre 2. Resolvemos y la radiación reflejada va a ser igual a 2.010. Y por último, el inciso D nos dice la radiación total. La radiación total va a ser igual a I. La radiación total va a ser igual a IBC y subíndice IBC, que ese resultado lo obtuvimos anteriormente. Y dijimos que ese es el haz de radiación.
este es el haz de radiación, entonces el haz de radiación es 466.67 más la radiación difusa, que es de 208.80 más la radiación reflejada que es de 2.010. Aquí hacemos una simple suma y nos da un resultado de 677.48 watts sobre metro cuadrado. Y este es nuestra radiación total. Y bueno, esto sería el último inciso que nos pide. Es muy importante el conocer las fórmulas y saber por qué se van obteniendo incógnitas tras incógnitas, porque son necesarias. Como por ejemplo en el haz de la radiación, necesitábamos el valor de WS, el WSS para poder continuar, porque si no lo teníamos, no íbamos a poder. Entonces, para concluir el video, solo puedo decir que es algo complicado, pero no imposible. Y nos vemos para la próxima. Gracias.